Hinterkaifeck era una finca que se encontraba en Alemania en las afueras de Kaifeck, localizada en el bosque Groebern, entre las ciudades bávara de Ingolstadt y Skrobenchosen. En la finca vivía una familia llamada los Grovers. La familia estaba compuesta por Andreas, quien era la cabeza de la familia, su esposa Casilia, su hija Victoria y sus dos hijos, Casilia de 7 años y Joseph de 2. Su granja se encontraba aislada en un bosque a 1 kilómetro de la ciudad principal Kaifeck. Pero a pesar de que la granja era aislada, la familia era muy conocida, pero no por tener una buena reputación. Andreas tenía una muy mala fama. Era conocido en todo el pueblo como un hostil que regularmente golpeaba a su esposa. También se decía que Andreas y Victoria habían cometido un incesto, resultando así el pequeño Joseph. Además de que se rumoreaba que Andreas estaba tan obsesionado y enamorado de su hija Victoria que le había prohibido casarse, manteniéndola bajo su control. Victoria era la única de la familia que tenía buena reputación, ya que participaba en actividades de la iglesia y cantaba en el coro. Un día la criada renunció repentinamente a su trabajo y se fue de inmediato. Cuando le preguntaron por qué se había ido, María dijo que había estado oyendo voces extrañas y varios ruidos más alrededor de la casa, así como pasos en el ático. La criada, aterrorizada, había asegurado que la casa estaba embrujada, a lo cual los Gruber dijeron que estaba loca. 6 meses más tarde, a mediados del mes de marzo de 1922, luego de una tormenta de nieve, Andreas se encontraba inspeccionando la propiedad y halla unas huellas que salían del bosque y se dirigían hacia la casa. Andreas, asustado de que en su casa pueda estar un peligroso asesino, fue de inmediato a revisar la casa, pero no halló nada. Esa misma noche a Andreas lo despertaron unos ruidos que provenían del ático. Andreas, asustado y recordando lo que dijo la criada acerca de que la casa estaba embrujada, fue a revisarlo. Pero tampoco halló nada, así que nervioso fue a acostarse de nuevo. Cuando amaneció, Andreas encontró un periódico en el porche que nadie de la familia reconocía. El 30 de marzo de 1922 un juego de llaves desaparecieron y nunca las encontraron, pero en su búsqueda Andreas descubrió que habían arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien la hubiera forzado para abrirla. El 31 de marzo, un día después del descubrimiento de los arañazos, una nueva criada llamada Maria Baumgartner llegó para reemplazar a la que se había marchado aterrorizada. Después de ese día no habían vuelto a ver a los Grovers. El 4 de abril de 1922 la gente del pueblo empezaron a preocuparse, ya que la hija mayor de Victoria, Casilia, no había ido a la escuela ninguno de esos días. Tampoco ninguno de ellos había ido a la iglesia y el correo de ellos se había acumulado. Así que alguna de las gentes del pueblo fueron a la granja a comprobar si todo estaba bien. Cuando llegaron, toda la granja tenía una gran tranquilidad, así que empezaron a llamarlos, pero nadie de la familia respondía. Luego decidieron ir a revisar el granero y cuando abrieron la puerta se encontraron con un atroz asesinato. Allí se encontraban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor Casilia, puestos uno encima del otro, cubiertos con heno. Asustados, la gente del pueblo fueron a buscar a los miembros faltantes de la familia. Encontraron en la casa a Joseph muerto en la cuna en el cuarto de su madre y a la criada que había entrado a trabajar recientemente muerta en la cama de su habitación. Al ver esto, la gente del pueblo llamaron inmediatamente a la policía. Cuando llegaron, procedieron a hacerles las autopsias a los cuerpos y determinaron que todas las víctimas habían sido asesinadas de un golpe en la cabeza con un pico, pero en particular al de los otros cuerpos, el de Victoria, presentaba signos de estrangulamiento, aunque se cree que ese no fue el motivo de su muerte. Todas las víctimas estaban vestidas con ropa de cama excepto Victoria y Casilia, quienes se encontraban vestidas con ropa normal. Además de que Joseph y María, la criada, habían muerto en la cama, por eso se cree que el asesinato se cometió en la noche antes de dormir. Según las investigaciones, se cree que el autor del asesinato había atraído uno a uno a los Grovers para matarlo de un golpe en la cabeza, a excepción de Joseph y la criada, quienes yacían en la casa. Pero el terror no termina aquí. Según los análisis de los cuerpos, se determinó que la muerte fue el viernes 31 de marzo. Pero después de interrogar a varios de los vecinos de la finca, declararon que habían visto salir humo de la chimenea todo el fin de semana. Lo que quiere decir que alguien había estado en la casa. Además de que en la casa había evidencia de que alguien había comido recientemente allí. También se descubrió que una de las camas había sido usada poco antes de que se hallaran los cuerpos. Otra cosa extraña es que todo el ganado que se encontraba en la granja estaban bien alimentados. Al principio la policía creía que el motivo de todo esto era un robo. Pero aunque faltaba un poco de dinero en la casa, muchas joyas y monedas de oro estaban intactas. Luego se descubrió que Victoria había vaciado su cuenta de banco semanas atrás y dio una donación de 700 goldmark a su iglesia, pero no se supo dónde fue a parar el resto
resto del dinero. No se sabía si esto tenía que ver con el asesinato, por lo que esto se tuvo muy en cuenta. Luego se sospechaba de que los asesinatos habían sido un crimen pasional, por lo que empezaron a sospechar de Lawrence Schlittenbauer, que había sido un pretendiente de Victoria. Victoria siempre había dicho que Joseph era hijo de Schlittenbauer, pero todo el pueblo pensaba que había sido el resultado de un incesto entre Andreas y Victoria. Se creía que Schlittenbauer, al oír todo lo que se comentaba en el pueblo en un arranque de celos, había hecho eso, pero también se pensaba que lo había hecho para escapar de los pagos de una pensión alimenticia, ya que Victoria estaba a punto de demandar a Schlittenbauer. Schlittenbauer se había vuelto a casar y tuvo un hijo quien por desgracia había muerto en una corta edad. Y tener que pagar una pensión alimenticia para un niño que ni siquiera sabía si era su hijo realmente habiendo muerto su propio hijo, tuvo en reacción este asesinato. Otro de los detalles que parecían apuntar a Schlittenbauer fue que él era uno de los miembros de búsqueda que había ido a la granja de los Grovers. Se dijo que mientras estuvo allí el perro que estaba atado en el establo se encontraba particularmente ladrando con rabia a Schlittenbauer todo el tiempo que estuvieron allí. Además, los testigos dijeron que Schlittenbauer no parecía estar perturbado, ya que pudo mover los cuerpos en el granero sin ninguna señal de disgusto. Cuando se le preguntó por qué estaba moviendo los cuerpos, dijo que estaba buscando a su hijo, pero una de las cosas extrañas es que tenía una enorme calma. También fue capaz de moverse sin problemas por la propiedad, sabiendo dónde ir en todo momento, como si ya hubiera estado allí. Todo esto llamó la atención y Schlittenbauer fue extensamente interrogado por la policía, pero no tuvieron suficientes evidencias que lo relacionaran con el crimen y nunca fue detenido por ello. Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados en un cementerio de Weihofen sin cabeza, ya que habían sido enviadas a Múnich para un análisis y nunca fueron devueltas. Se cree que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Los 6 cuerpos están enterrados junto a un monumento. Las investigaciones de este asesinato continuaron por años con más de 100 sospechosos interrogados, pero ninguno reunía los requisitos necesarios. La policía estaba tan desesperada que incluso contrataron clarividentes, pero todo fue en vano. Con el pasar de los años, el terreno de este terrorífico caso se convirtió en lugar de investigación de muchos detectives aficionados. Otra de las ideas era que el ex marido de Victoria, Carl Gabriel, fue el que había cometido los asesinatos, por lo que se creía que él había regresado por su esposa, y al enterarse de los comentarios acerca de la relación incestuosa entre Victoria con su padre Andreas y su relación con Schlittenbauer, podría haber acabado en un crimen pasional. Algunos decían que todo esto podía ser obra de un caso paranormal, atribuyendo los fantasmas reportados por la criada, los extraños ruidos que se oían en el ático, las huellas en la nieve y los otros sucesos más. Por lo que se creía que detrás de todo esto estaba alguna entidad paranormal. El caso fue reabierto en 1996 y 2007, sin resultados, ya que después de tantos años las evidencias eran escasas, sin mencionar el caos de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha se desconoce quién pudo haber cometido este crimen con cada vez menos oportunidad. En lo personal pienso que este crimen lo cometió Schlittenbauer, ya que la mayoría de evidencias apuntaban a él. Pero solo es una teoría, aunque creo que ya no va a ser resuelto, ya que las evidencias se han borrado con el pasar de los años, quedando este crimen como uno de los grandes misterios del mundo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete para más videos de este tipo.